Soy Dayan León. Maquillaje con historia. Hay tantas historias que se han creado sobre mi vida, pero la mayoría son mentira. Pero hoy te contaré algunos de mis secretos, realidades de mi vida. Yo soy Cleopatra, la reina del Nilo. Mi nombre es Cleopatra Séptima Tea Filopator. Nací en el año 69 a.C. Nací en Alejandría, un día de enero. Pertenezco a la dinastía Ptolomaica, una de las más sanguinarias de la historia. Ptolomeo XII fue mi padre. Me uní junto a él para que juntos gobernáramos Egipto. Estudié filosofía, escribí poemas, hice venenos letales. Escribí miles de cosas, practiqué la alquimia y muchas cosas más. Recibí la mejor educación para convertirme en reina. Sabía más de 12 idiomas, entre ellos el haitiano, griego y egipcio antiguo. Fui la primera y única de mi estirpe en dominarlo. Escribí tratados de medicina y cosmética, los cuales se perdieron en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Me casé con mi hermano, que tan solo tenía 10 años, para gobernar junto a él. Mi vida cambió cuando mi padre murió. Mi hermano estaba rodeado de consejeros ambiciosos que solo buscaban su bienestar personal. Toda mi vida estuve rodeada de intrigas, asesinatos y complots por parte de toda mi familia. Aconteció una batalla donde pereció un soldado romano en manos de mi hermano Ptolomeo. Esta acción llegó a oídos de César, la cual no le agradó en absoluto y decidió venir a Egipto a poner orden. Mi padre recibió favores de Roma y después de su muerte, la deuda para con César seguía presente. Fue allí que mi hermano cometió un gran error y que me ayudó para mi objetivo: gobernar Egipto en su totalidad. Julio César llegó a Egipto y mi hermano lo recibió con un gran presente: la cabeza del soldado asesinado. Pero César se indignó y su alma y dignidad enfurecieron contra mi hermano Ptolomeo. La acción de Ptolomeo le pareció a César salvaje e inmoral. Ptolomeo se había ganado el odio de César. Pero para mí fue un motivo de felicidad, pues estaba convencida que necesitaba a César junto a mí para reinar Egipto y recibir de su protección. Siempre había sabido que Roma era el gigante y yo necesitaba tenerlo a mi lado para mis objetivos personales. El problema que César odiaba a toda mi estirpe y de ninguna manera tenía en sus planes encontrarse con la hermana consorte. Entonces era la hora de planear y llevar a cabo mi encuentro con César. Tendría que utilizar toda la educación que recibí, pero también deslumbrar a César para enamorarlo y hacerlo mío en todas sus formas. Entonces busqué todas las maneras de encontrarme con él y pedí a mis súbditos que me llevaran envuelta en una alfombra color escarlata, la cual iba impregnada de aceite de sándalo y mirra. Finalmente llegaron ante César y sin más dejaron caer con gracia y delicadeza la alfombra, y he allí que aparecí ante él. Con una mirada penetrante e ingenua, y después de hablarle directamente en su lengua romana, César
quedó flechado y rendido ante mí. Finalmente me entregué a él y me convertí en su amante preferida. El pueblo romano levantó calumnias sobre mí y me apodaron Merichane, que significa la boca de los 10.000 hombres. Ese era el término con el cual se dirigían a las felatrices de la época. César y yo tuvimos un hijo, al cual le pusimos Cesarión, y aunque César nunca aceptó su paternidad, jamás nos dejó desprotegidos, al menos cuando él vivía. Se llevó a cabo una batalla y mi hermano fue abatido, obviamente ordenado por mí. Por fin podría gobernar Egipto, ahora junto a César. Juntos ganamos un sinfín de batallas, conquistamos nuevas tierras y al fin podría disfrutar un momento de paz y tranquilidad. Pero la felicidad no es eterna. Y César fue abatido y traicionado por sus antes aliados. Ellos veían a César como un hombre pelele, un hombre sin gallardía. Me acusaron de manipuladora, espía e inmoral. Yo me había convertido en un peligro para Roma. Me había convertido en la presa que tenían que destruir. Después de la muerte de César, mi calma dejó de existir. Ahora tendría que cuidar la seguridad de Egipto, de mí y de mi hijo Cesarión. Pero yo, Cleopatra, jamás lo podría permitir. Entonces, Marco Antonio apareció en mi vida, tan hermoso, tan fuerte y totalmente hedonista. Fue entonces que Marco Antonio llegó a Egipto como regente mayor, así deseado por César. Marco Antonio se había convertido en mi nuevo objetivo de conquista. Ahora necesitaba estar frente a Marco Antonio y cautivarlo igual que a César. Comencé a planear mi acto y fue entonces que una noche mi embarcación se presentó ante él. Arribé en mi embarcación, impregnado de aroma a incienso, velas color púrpura y mis esclavos vestidos de Cupido. Ahora yo, enfundada en un vestido color oro, con un caminar que no parecía humano. En ese instante, yo me autodenominé como una diosa viva, la diosa Isis. Marco Antonio quedó impactado con mi personalidad y también con mi opulencia. Ofrecí fiestas donde Marco Antonio y yo competimos para ver quién degustaba el platillo más caro. Y yo indudablemente gané. Me quité una perla para después ponerla en vinagre y después beberla. Marco Antonio no tenía duda que yo era una reina, su diosa viviente. Marco Antonio y yo tuvimos hijos mellizos y me amaba tal como era, y yo patrocinaba sus gustos más extravagantes. Marco Antonio era hermoso, fuerte, pero como soldado daba mucho que desear. Marco Antonio fue a la batalla. Octavio comenzó a amedrentarme y tratar de destruir mi paz, pero yo, obviamente, me rehusé. Definitivamente Marco Antonio era mi gran amor, pero Egipto era primero y yo no podía fallar. Entonces hice correr la noticia de mi muerte. Esta llegó a oídos de Marco Antonio, el cual quedó devastado. Marco Antonio y yo habíamos hecho un pacto de desvivirnos si alguno de los dos fuese atrapado por los enemigos. Antonio desenfundó su espada y se traspasó con ella. Aún con vida, Marco Antonio fue llevado ante mí y finalmente murió en mis brazos.
Ciertamente mi panorama se veía oscuro, pero yo utilizaría hasta mi última carta para no sucumbir. Ahora tendría que conquistar e influenciar a Octavio, como lo hice con César, como lo hice con Marco Antonio, pero Octavio me odiaba infinitamente. Le ofrecí una corona y múltiples joyas, pero él no las aceptó. Él deseaba llevarme a Roma para humillarme de la peor manera, llevarme arrastrando por un carro. Él quería que la muchedumbre me humillara, me escupiera y me llenara de ofensas y vituperios. Pero obviamente, una diosa no lo podría permitir. Fue entonces que comencé a planear mi muerte. Decidí quitarme la vida bajo la mordedura de una aspia y así irme al más allá con Marco Antonio. Entonces llamé a mis súbditos para que prepararan mi encuentro con Marco Antonio en el más allá. Oh, mi amado Egipto, te tendré que dejar. Fue así que un 10 de agosto del año 30 fue mi final y mi encuentro con Marco Antonio en la eternidad. Fue así que me convertí en la diosa viviente, Cleopatra, la reina del Nilo. Ha 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 ha.